Un cordial saludo, mi nombre es Gregorio Méndez y en el día de hoy voy a estar hablando sobre lo que es el nivel de investigación. El nivel de investigación indica la profundidad y el alcance con que se aborda el problema de estudio. Se define según los objetivos y la naturaleza de estudio al cual va dirigido. La investigación puede ser exploratoria. Se usa cuando el tema es poco estudiado o nuevo, busca obtener una primera aproximación o comprensión general del fenómeno. Un ejemplo de esto es conocer percepciones iniciales sobre un tema. Descriptivo, analiza las características o comportamiento de una población o fenómeno. No busca explicar causas, solo detalla cómo es o cómo se presenta. Un ejemplo, describir los hábitos de consumo de un grupo de personas relacionada a una investigación. Correlacional, examina la relación o asociación entre dos o más variables, no implica causalidad, solo vínculo. Ejemplo, relación entre uso de redes sociales y rendimiento académico. También tenemos lo que es la investigación explicativa. Esta busca identificar causas y efectos. Es el nivel más profundo, pues intenta responder al porqué del fenómeno. Un ejemplo, determinar cómo el estrés afecta el desempeño laboral. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Mi nombre es Santa Dominga Ibar, integrante del grupo número 4. Le voy a estar hablando del diseño de la investigación. La investigación es un proceso sistemático que busca generar conocimiento sobre un fenómeno o problema específico. El diseño de la investigación es el plan estructurado que define cómo se va a desarrollar un estudio, determinando los métodos, técnicas, procedimientos y análisis necesarios para responder las preguntas o hipótesis planteadas. La importancia de un buen diseño garantiza la validez y la utilidad de los resultados. Objetivo del diseño de investigación: garantizar que la información obtenida responda a las preguntas de investigación, facilitar la replicabilidad del estudio, orientar la selección de técnicas e instrumentos adecuados para la recolección y análisis de datos y permitir un control sobre variables y factores que puedan afectar los resultados. Tipos de diseño de investigación. Según la manipulación de las variables, pueden ser experimental. Esta manipula variables independientes para medir efectos en variables dependientes. Permite establecer relaciones de casualidad. No experimentar, observar los fenómenos sin manipular variables. Incluye estudios descriptivos, correlacionales y exploratorios. Según la dimensión temporal, pueden ser transversal. Esta recoge datos recopilados en un momento, describe la situación actual. Longitudinal, datos recopilados en distintos momentos. Permite observar cambios y tendencias. Según el enfoque, puede ser cuantitativo, basado en medición numérica y análisis estadístico. Cualitativo, basado en experiencia, percepciones o significados. Análisis interpretativo. También puede ser mixto, que combina enfoque cuantitativo y cualitativo. Y visual, cuadro comparativo con ejemplos de cada diseño. Elementos del diseño de investigación. Pregunta objetivo de investigación. Variables que pueden ser, que son dependientes e independientes. Tipo de diseño. Este puede ser experimental, correlacional, descriptivo, etc. Población y muestra. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, procedimientos, análisis de datos, consideraciones éticas y limitaciones. Para concluir esta ponencia, solo me queda decirle que el diseño de investigación es
podemos considerarlo como el esqueleto de estudio, asegurando que los datos recolectados sean válidos y útiles. También elegir el diseño adecuado. Esto depende de la pregunta de investigación, los recursos disponibles y el tipo de análisis que se pretende realizar. Sin un buen diseño, los resultados pueden ser inconsistentes, poco confiables o difíciles de interpretar. Hola, soy José Manuel Pérez Feli. A mí me tocó la población y la muestra. La población, cuando estamos hablando de la totalidad de los individuos a investigar, y la muestra es una parte representativa de la investigación. Cuando estamos hablando de la necesidad de, por ejemplo, del muestreo en una investigación, en toda investigación no siempre es posible estudiar la totalidad de los individuos. Por eso es crucial diferenciar entre población y muestra. En este caso, que estamos hablando de que la población es el total de los individuos a investigar y la muestra una parte representativa de la investigación, que es crucial para ellos determinar entre población y muestra, y que mediante esa muestra sea representativa y nos permita diferenciar o conocer la característica de todos los individuos por esa muestra. Por ejemplo, si yo voy a comerme un bizcocho, no necesariamente tiene que comerme todo el bizcocho para saber cómo está el bizcocho. Basta con una muestra que yo tome y saber cómo es. Diferenciar entre población y muestra, por ejemplo, ya hablamos que la población es la totalidad de los individuos que se van a investigar. Una población finita, aquella población de individuos aquellos individuos que es un número representativo que se puede estudiar. Por ejemplo, 500 estudiantes. Y las infinitas, aquellos que no se pueden contar. Por ejemplo, los granos de la arena del mar. Accesible. Parte de la población total de la investigación a investigar. Un ejemplo de una muestra representativa: la muestra es una porción de la población seleccionada. Por ejemplo, en este caso, 40 estudiantes de 150 que yo vaya a estudiar. Representativa. Esto da como un 95% de nivel de confianza estadística común. Ejemplo, que tú tomas un tercio de una población, idealmente para la porción manejable y precisa de una población. Tipo de muestreo hay dos muy comunes: probabilístico versus no probabilístico. El muestreo probabilístico, todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Permite identificar las estadísticas. Se pueden presentar de tres tipos: aleatorio simple, estadística y por conglomerado. El muestreo no probabilístico depende del criterio del investigador, útil para el estudio y exploratorio y cualitativo. Por ejemplo, intencional, que nosotros el investigador interfiera por conveniencia, o bola de nieve, el investigador ahí interfiere. Ventaja del muestreo: ahorra recursos. Por ejemplo, ahorra tiempo. Un análisis simplificado, no tiene que estudiar toda la población, sino simplificado. Validez estadística: científicamente tiene validez.
cuando el muestreo. Científicamente ya tiene validez cuando tú determinas por el 25% de estudiantes, ya basta con eso para saber el comportamiento del resto de los individuos. Por ejemplo, un caso. Imagínate que yo vaya a estudiar la IA en la enseñanza de la química. Entonces, necesito la definición de los componentes clave para una investigación sobre el uso de la inteligencia artificial en la química, que en mi caso esa es una de mis variables más o menos porque yo voy a hacer esa investigación. Necesito investigar el caso a profundidad, seleccionar la población y seleccionar una muestra. Por ejemplo, mi población son como 187 estudiantes y yo tengo una muestra de un 25% que viene siendo como 46 estudiantes, que es en mi caso, que viene siendo una muestra bien clave para yo estudiar. Y un proceso de muestreo clave. Definir la población, determinar el tamaño de la muestra, elegir el tipo de muestreo y seleccionar un análisis. Por ejemplo, ya seleccioné mi población, 187 estudiantes, el tamaño de la muestra también, que viene siendo un 25%, 45 estudiantes, elegir el tipo de muestreo, que el mío es probabilístico, porque no probabilístico yo voy a intervenir y voy a manipular las variables, pero en este caso no voy a manipular las variables, voy a trabajar no probabilístico, donde el método, lo que salga en el estudio, en el análisis, cuando explique los instrumentos, entonces lo que refleje con realidad. Y análisis de las estadísticas para explicar el porciento de la realidad, el comportamiento cualitativo y cuantitativo de la realidad. Hay que evitar errores muy comunes en el muestreo. Por ejemplo, muestra insuficiente. Imagínate que yo seleccione 5 estudiantes. No se puede. Riesgo de conveniencia. Imagínate que yo busque los que más saben computadora o saben inteligencia artificial. No, es al azar. No, es que, o que los que tengan acceso a la computadora, a la inteligencia artificial, no, es al azar. Se selecciona para evitar esos errores comunes que se cometen. Falta de definición. No delimitar dónde tú vas a hacer el estudio, no. Yo delimité, yo seleccioné el República Dominicana, Distrito 0101 de Pedernales, quinto de secundaria y estudiantes, los estudiantes que voy a seleccionar de ese grado de química. Entonces, para concluir, hay un rigor metodológico para muestreo y seleccionar la población y la muestra y el método. Y hay que cumplirlo porque es riguroso. Una investigación sólida comienza con una definición clara de la población y de la muestra. El rigor es la etapa de determinar la validez y la capacidad de generación de los resultados. Es riguroso. Muchísimas gracias. Hasta aquí. Mi nombre es Lorgia Carmona, pertenezco al grupo número 4 y el tema que le voy a presentar trata sobre las técnicas e instrumentos de recolección de datos. Primeramente vamos a hablar un poco sobre qué son las técnicas de investigación. No son más que los métodos sistemáticos que nos permiten recopilar los datos. Dependiendo del enfoque metodológico, ya sea cuantitativo o cualitativo, se utilizan diferentes técnicas y procedimientos que aseguran la validez y confiabilidad de los datos obtenidos. Desde el enfoque cuantitativo, las técnicas de recolección de datos se centran en obtener información objetiva, medible y numérica. Esta técnica se aplican generalmente a muestras amplias y buscan estandarizar la información para su análisis estadístico. Las más comunes son encuestas, cuestionarios estructurados,
registros sistemáticos y pruebas estandarizadas. Por otra parte, el enfoque cualitativo se basa en la comprensión profunda de fenómenos sociales y humanos desde la perspectiva de los participantes. Aquí las más utilizadas son entrevistas en profundidad, observación de los participantes, grupos focales, análisis documental y los diarios de campo. Ahora vamos a ver qué son los instrumentos de evaluación. Son herramientas utilizadas para recolectar datos que permitan responder a los objetivos y preguntas planteadas en el estudio. Estos instrumentos pueden ser estructurados, semiestructurados o abiertos, y su elección depende del enfoque, el tipo o diseño metodológico de la investigación, según Hernández Alfonso y Paz Enrique 2021. ¿Qué son los instrumentos? Son los medios específicos mediante los cuales el investigador obtiene información del entorno o de los participantes para luego analizarla y generar el conocimiento. Por tanto, la construcción, validación y aplicación de los instrumentos deben responder al rigor científico y metodológico exigido en todo el proceso investigativo. La elección del instrumento está determinada principalmente por el enfoque metodológico del estudio, como dije anteriormente. En la investigación cuantitativa se utilizan instrumentos estandarizados que permiten medir variables de forma numérica. Entre las más comunes se encuentran los cuestionarios o encuestas cerradas, escalas tipo Likert, pruebas estandarizadas, matrices de observación cuantificable. En la investigación cualitativa, buscan comprender fenómenos en profundidad, por lo que se utilizan instrumentos más flexibles, como son las entrevistas abiertas o semiestructuradas, los grupos focales, los diarios de campo y los registros de observación. En la investigación mixta, combina ambos enfoques, por lo que se puede emplear simultáneamente encuestas y entrevistas, análisis documental y registro de observaciones, entre otros. Muchas gracias. Hasta aquí mi participación. Saludos, soy la maestra Santa Lara y seguimos en metodología de investigación. En este punto vamos a tratar la técnica de procesamiento y análisis de datos. ¿Qué significa esto? Dice que esta consiste en transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para la toma de decisiones. Este proceso incluye varias etapas y técnicas que permiten limpiar, organizar, analizar e interpretar los datos. Dentro de esa técnica tenemos varias, como la recopilación, que se utiliza como método, encuesta, entrevista, observación, grupos focales, entre otros. Tenemos la limpieza y el preprocesamiento, que implican los datos para garantizar la precisión, codificar de datos, sea numérico o alfabéticamente, y se clasifican los datos en grupos de tratamiento que aplican técnicas como el filtrado, la ordenación, la agregación y la clasificación para transformar los datos en entrada de información relevante. Tenemos la tabulación, que es la organización de datos en tabla de frecuencia, tabla de contingencia u otro formato que se quiera utilizar. La técnica de análisis de datos. Otra que tenemos es el análisis exploratorio, que se utiliza para comprender las características principales del conjunto de datos. El análisis de regresión, que permite modelar la relación entre variables para predecir los resultados. Tenemos el análisis de clúster o de conglomerados, que agrupa puntos de datos similares o grupos. Y el análisis en serie temporales, que se enfoca en datos
que se pueden recoger a lo largo del tiempo. Tenemos el análisis factorial, identifica patrones y grupos variables relacionados. Visualización de datos, utiliza gráficos, tablas y mapas para representar los datos de manera comprensible. Tenemos la simulación de Monte Carlo, que utiliza para modelar la probabilidad en diferentes resultados o en proceso que no es determinista. El análisis de sentimiento, que se enfoca en extraer el sentimiento positivo, negativo o neutro del texto. Procesamiento de string, que se utiliza para analizar datos que lleguen de forma continua en un flujo como el TWINS. ¿Qué quiere decir eso? Que para hacer un trabajo de investigación, a la hora de recoger esa información esencial, tenemos que ver desde la forma que se aplica hasta la forma que se recibe. ¿Qué sentimiento le trae? ¿Cómo vamos a preparar esa encuesta, esa entrevista, esa información recopilada? ¿Cómo la vamos a tabular? ¿Y cómo la vamos a expresar para que se pueda entender